Buenas tardes a todos. Bienvenidos al panel Fake News, Desinformación y su impacto en la sociedad, organizado por las Escuelas de Comunicación y Pedagogía y por las Facultades de Gobierno y Filosofía de la Universidad Panamericana. Antes que nada, por medidas de civilidad virtual, estarán apagados sus micrófonos mientras hablan los ponentes. Si alguno tuviera algún problema con la plataforma o con alguno de los participantes, por favor escriba un mensaje directo a nuestro anfitrión César Jasso. Y bueno, ahora sí me permito presentar al moderador de este encuentro. El maestro Enrique Siqueiros es licenciado en filosofía con una tesis sobre la capacidad de asombro en la historia de la filosofía y es maestrando en gobierno y políticas públicas por la UP con una tesis sobre la naturaleza y causas de la pobreza en Adam Smith. También es licenciado en mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de México. Tiene estudios de psicología del consumidor y economía conductual. Es coordinador del Seminario de Ética y Data Science, profesor de Filosofía Social y Retórica y miembro del Consejo de Innovación Educativa en la Universidad Panamericana. También es guionista y conductor de Política de a Pie en Bye Bye TV. Le cedo la palabra a Enrique Siqueiros. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos los participantes y al público que nos está acompañando. Quiero hacer una breve introducción primero a este panel, diciendo que si bien la democracia se funda en el presupuesto de que todos los seres humanos somos racionales, entonces conviene delegarle el poder al pueblo, a la mayoría, para que tome las decisiones, porque pensamos que cada quien sabe lo que es bueno para cada uno y sabemos lo que es bueno para los demás. En las últimas décadas se ha cuestionado este principio. Se ha cuestionado que el principio de que el ser humano es un ser demasiado racional. Una de estos cuestionamientos viene por ejemplo, la economía conductual, que es una disciplina que está ahorita en auge. ¿Por qué? Porque se pone en tela de juicio, se duda a la idea de que el ser humano, cuando toma una decisión, maximiza sus beneficios y reduce sus costos o sus riesgos. Lo que vemos realmente en el día a día es que el ser humano toma decisiones con el estómago, con las vísceras, toma decisiones que quizá no son racionales. ¿Por qué esto es problemático? Porque hay un peligro en la revolución informática que comenzó hace aproximadamente 30 años con el origen del Internet, de la World Wide Web, y es que tenemos una herramienta en nuestras manos que es poderosísima y que una herramienta comunicativa y que quizá, piensan algunos, nos ha quedado grande. El tema que nos convoca el día de hoy es la desinformación, específicamente las fake news y su impacto en la sociedad. ¿Por qué? Porque esta herramienta de comunicación en el fenómeno de las fake news nos ha mostrado que quizá la herramienta nos ha quedado grande. Vamos a ver que la información falsa nos afecta como nos organizamos en sociedad y lo hemos visto desde elecciones presidenciales, desde elecciones para la constitución de un movimiento político hasta simplemente desacreditar, por ejemplo, la pandemia del COVID-19. Bueno, pero en este tipo de realidades, y esto es un tema que quiero poner un principio en la mesa, este tipo de realidades tan complejas necesita un abordaje interdisciplinario, transdisciplinario. Todavía hace 20 años los problemas se atendían de manera especializada y de manera focalizada. Esa es una manera ahorita insuficiente de ver los problemas, porque el problema, ya sea las fake news, la desinformación, tiene una red intrincada de causas. Y esa red hoy nos convoca a que la Escuela de Comunicación, la Escuela de Pedagogía, la Facultad de Filosofía y la Escuela de Gobierno nos reunamos para discutirla. Voy a compartirles mi pantalla para simplemente hacer una introducción desde las causas que vienen detrás de la desinformación. Y poco a poco les voy a ir presentando a los ponentes para que nos compartan sus distintos puntos de vista. Entonces, muy bien. Muy bien, entonces agradezco otra vez a que las distintas facultades y escuelas hayan confluido en este diálogo. Y lo primero que quiero empezar es abordando un poco cuáles son las causas detrás de las fake news o la desinformación en general. Si ustedes en el chat nos pueden ayudar a escribir y a dialogar, muchos de los ponentes podremos ir siguiendo sus dudas, sus inquietudes, sus aportaciones, ¿vale? Bueno, quise dividir
esto es manera de caricatura, pero para poder abordar el tema, las causas de las fake news, al menos distinguir entre racionales, afectivas y sociales. Racionales simplemente de insuficiencias en los cálculos que hacemos a la hora de emitir una decisión, afectivas de lo que nos mueve o lo que nos restringe o nos resiste a tomar una decisión, y sociales, que ya es nuestra manera de ser involucrada en una dinámica colectiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de las fake news? Yo voy a dar simplemente una introducción muy breve. Vamos a decir que hay causas individuales y hay causas sociales. De las causas individuales están las racionales, que una muy clara es la ignorancia, las trampas lógicas que ahorita vamos a ver. De las afectivas esto es psicología 1.1, el ser humano como un animal mamífero busca el placer y le huye al dolor. Entonces vamos a ver que esto es fundamento mucho de nuestras decisiones. Luego las volitivas, que tienen que ver con nuestra fuerza de voluntad. La falta de la fuerza de voluntad puede hacer que nosotros también cometamos estos errores. Y luego las sociales, que voy a repasar de manera muy rápida, que son los sesgos cognitivos. Son situaciones que nos hacen que tomemos una decisión, que compartamos algo, que pensemos algo y que ni siquiera a veces estamos conscientes de ello. Un ejercicio como el que vamos a hacer hoy es para que entremos en conciencia de cuál de estas nosotros incurrimos para poder blindarnos de ella o educarnos en ella. Y por último, la marginación social. Pues bueno, voy a empezar con esta muy breve, que son las teorías de la conspiración. Dentro de las fake news voy a presentarles 2 o 3 formas en las que las fake news se ven manifestadas. Hay unas más peligrosas que otras, pero hay unas muy, muy latentes como las teorías de la conspiración. Y aquí este meme me pareció extraordinario porque muestra muy bien cómo buena parte de la desinformación se da por un problema falta de racional. Aquí, si lo voy trazando muy rápido, los datos son simplemente, por ejemplo, en este primer cuadrito, María, 24 años, ciudad Nezahualcóyotl, Géminis, esos son los datos. O otros datos pueden ser Juan, 8 de junio, 27 años, Iztapalapa, soltero, delincuente. Y esto simplemente son datos aislados. Cuando uno llega a la información es que estos datos ya están catalogados y ya te dan un perfil de una persona, por ejemplo. Cuando se llega al conocimiento es ya el momento en el que tú puedes hacer algo con esos datos. Tú ya tienes el conocimiento de que existe Juan Pérez, de 27 años, que nació el 8 de julio, que vive en Iztapalapa, es soltero y tiene registros de delincuencia. Luego, la intuición es, por ejemplo, que tú ya puedas conectar algo que aunque no tengas probado, puedes hacer la intuición, por ejemplo, de que si vives en México, en una colonia de escasos recursos, es probable que seas más propenso a la delincuencia. Esta es una intuición, no la has probado, pero tienes intuición. Y la sabiduría, como muestra esto, es cuando tú ya tienes los datos duros para decir que hay una cadena causal entre la falta de recursos, por ejemplo, y la propensión a la delincuencia. Esto ya es la sabiduría. ¿Cuál es el problema con la teoría de la conspiración? Que es una falta de racionalidad, que tú juntas puntos que no están juntos en la realidad. Por ejemplo, que si eres Géminis, eres más propenso a ser un delincuente. ¿Por qué? Porque ves los datos y dices, bueno, este es delincuente y es Géminis, entonces tú haces un salto y dices, bueno, los Géminis son más propensos a la delincuencia. Esto por poner un ejemplo. Ahora los invito a que en el chat también nos regalen sus teorías de la conspiración favorita, porque por supuesto tenemos la teoría de la conspiración de que no llegamos a la luna, sino que fue una producción de Stanley Kubrick, eso es genial. Tenemos la teoría de la conspiración de que las antenas 5G nos quitaban nuestros refuerzos y nos bajaban las defensas para que nos enfermábamos. Está la padrísima que el coronavirus era un pretexto para que fuéramos al médico y nos quitaran el líquido sinovial de las rodillas y lo vendieran. Está la de Bill Gates, que está detrás del coronavirus. O sea, ustedes pueden ir poniendo, y son bien interesantes porque aunque nos den risa algunas de estas teorías de la conspiración se han viralizado. Bueno, y pues lo que podemos ver es que aquí hay unas falacias lógicas. Por supuesto que también está el problema de la desinformación y las mentiras políticas. Específicamente un candidato o un partido que se dedique a emitir información falsa para ganar las elecciones. No hay que asustarnos, en una democracia
de repente juega una lógica que no es racional. Es quién va a ganar el poder. Si los ciudadanos no están entrenados, pues entonces los políticos pueden usar pues sí, información falsa. Más adelante tenemos el extremismo. Las fake news, la desinformación también se ha dado en que posiciones políticas importantísimas se han ido al extremo y han presentado una realidad que no es así. Y entonces el extremismo ha traído problemas que nosotros compartimos ideas extremas y lo que causan es más descontento social, más polarización, más tensión, y eso a veces es simplemente una falta de racionalidad, de ver que el mundo no está en los polos, sino que está más en el justo medio. Más adelante tenemos, estas son mis favoritas, las teorías pseudocientíficas. Estas sí son ya muy, muy divertidas, y esta representa simplemente la creencia de que la Tierra es plana, y la tortuga abajo, esa sí era una creencia histórica de que pues, había una gran tortuga que sostenía a la Tierra plana. Pero bueno, ¿por qué se siguen viralizando este tipo de posturas? Yo les voy a adelantar, porque es bien difícil demostrar que la Tierra no es plana. Ustedes inténtenlo y es muy, muy difícil. Bueno, y por supuesto hay otra teoría que esa también hay que decir, los antivacunas. Esa también es una teoría pseudocientífica que toman un solo paper de un caso que supuestamente dio autismo por las vacunas y lo generalizan. Las vacunas dan autismo. Si se dan cuenta, hay un salto lógico, por eso mucho de esto tiene una raíz racional. Muy bien, me sigo adelante para no detenerme mucho. Otro caso importantísimo, y con eso quiero abrir también al diálogo, es que los populismos también se han beneficiado, se han alimentado de las fake news y de la desinformación. ¿Por qué? Porque utilizan, si vieron al principio, los motores de placer y dolor. El motor de placer que te da la esperanza, por ejemplo, y el placer y el motor de dolor que te da el miedo. Y no quiero poner ejemplos tan cercanos, pero Donald Trump utilizó mucho el mecanismo del dolor, que es el miedo a, por ejemplo, a la figura del migrante. Entonces, ¿cómo pudo movilizar a tantas personas a partir de noticias contra los migrantes? ¿Por qué? Porque los seres humanos nos guiamos muchas veces por el estómago. Bueno, igual me estoy yendo rápido, simplemente estoy poniendo un suelo de discusión. Y los sesgos cognitivos, esto lo quiero dejar sobre la mesa para dar el paso a los siguientes ponentes, porque esto también muestra muchas de nuestras decisiones no son racionales. El sesgo de confirmación, este es bien interesante, que simplemente es lo que le llaman la cámara de eco. Facebook, por ejemplo, esto nos platicará mucho el maestro Juan Carlos, que es director de comunicación. Facebook lo que quiere es que tú te la pases bien en Facebook. Entonces, si tú scrolleas y te encuentras noticias que no te gustan, que no estás de acuerdo con ellas, probablemente te vas a hartar de Facebook. Entonces se vuelve este filtro de burbuja que solamente ves las cosas que tú estás de acuerdo, ¿no? Luego, tenemos el efecto Dunning-Kruger. Este es muy interesante. Cuanto menos sabes, más confianza tienes. Entonces, claro, cuando ya tienes un postdoctorado, sabes que la realidad es bien complicada y que faltan muchísimas cosas por saber. Por eso Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Pero cuando sabes pocas cosas, lamentablemente estás muy confiado. Y una cosa triste de decir, para que también lo vayamos masticando, es que el promedio de educación en México es de segundo de secundaria. Entonces, si vemos el fenómeno de las fake news, es porque tenemos un tejido social con un nivel educativo muy bajo. El sesgo de autoridad, por supuesto, cuando te dice algo a alguien con mucha autoridad moral, por ejemplo, aunque no sea intelectual, pues es bien fácil que te lo creas y que lo compartas. No voy a poner ejemplos ahorita. La cascada de disponibilidad, este es fundamental. En el momento en el que tú ves una noticia en Facebook que tiene 400 compartidas, es muy probable que tú también la compartas si es algo que suena interesante. El sesgo de concisión, esto es descontextualizar. ¿No? AMLO dijo algo en la mañanera, cortan un cachito, lo sacan de contexto y entonces lo hacen una fake news, porque no es lo que dijo en un contexto más amplio. Eso le pasa mucho al Papa Francisco porque habla mucho y lo sacan de contexto. Bueno, el efecto macro, nuestras conclusiones pueden depender de cómo se te presenta una idea. No es lo mismo adquirir una deuda a adquirir un préstamo. Entonces, son dos maneras de ver. La deuda y préstamo lo mismo, simplemente deuda suena feo y préstamo no tanto. El declinismo, este es hermoso, yo con esto ya voy terminando. Esta es la nostalgia del pasado. Esto viene desde Cicerón. Cicerón decía,
cuando estábamos en la República Romana y ahorita que estamos en el Imperio, todo mundo sentimos que el pasado era mejor y eso también es un sesgo. El efecto de halo. Si ves una persona que es muy guapa, de repente le asignas otro tipo de cualidades, pues seguro es inteligente y seguro es moralmente bueno y seguro es porque el ser humano así es más económico para nuestra inteligencia. Y termino con pensamiento de grupo, que a veces nos formamos ideas dependiendo del grupo en el que nos rodeamos. Es bien difícil, por ejemplo, estar en desacuerdo políticamente con tu familia o con tus amigos, porque hay una especie de marginación social. Entonces, esto es una pequeña introducción simplemente como para que vayamos viendo la dimensión del problema de las fake news y para que podamos entrar a este diálogo transdisciplinario que hoy nos convoca. Y para empezar este diálogo, tengo el gusto de presentar de parte de la Escuela de Comunicación al maestro Juan Carlos Carrillo Calimayor. Voy a leer un poco de su semblanza. El maestro Juan Carlos es licenciado en Comunicación Audiovisual y en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra en España. Es maestro en Narrativa y Producción Digital por la Universidad Panamericana. Cursa el doctorado en Comunicación en la Universidad de los Andes en Chile, con una tesis sobre el cine en Alejandro Iñárritu. Es crítico de cine y ha participado en jurado en festivales internacionales. Desde 2016 es director de la licenciatura en Comunicación en la UP, donde también imparte clases de cine y narrativa audiovisual. Muchas gracias, Juan Carlos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos los más de 200 participantes que ya están aquí. Esto es lo padre de esto. Están además poniendo teorías de la conspiración, lo cual es todavía más divertido. Y hay algunas que yo me estoy enterando ahorita. Y de verdad, qué padre que podamos hacer esto a pesar de las circunstancias de las que estamos todos, que tenemos que estar encerrados. Pero sin embargo, la universidad no se interrumpe, si se dan cuenta. Porque justamente la universidad es esto, ¿no? O sea, que podamos distintos enfoques, ¿no?, de distintas áreas de la universidad, hablar de un mismo fenómeno social. Y eso es lo interesante, ¿no? También cuando la mayoría de nuestros oyentes, me imagino que justamente están entrando a la universidad o están por entrar, creo que lo padre es esto, ¿no? Es decir, oye, tú no estudias una serie de conocimientos para saber hacer algo, sino tú vas a entrar en un lugar de diálogo y de entender el mundo a partir de distintas perspectivas, como la que hoy nos convoca, que es súper importante y que tiene mucho que ver con, pues con nuestras disciplinas de los que estamos aquí, ¿no? Por supuesto con comunicación, que es lo que a mí me toca, y pues vamos a entrarle, ¿no? A hablar de las famosísimas fake news. Y a ver, yo quería dar como un pasito hacia atrás, ¿no? Y que pensemos, claro, ¿por qué de pronto está proliferando esto tanto? Quizá muchos de los que nos escuchan son bastante jóvenes, pero también les sonará reciente las fake news, ¿no? No es algo que hayamos escuchado toda la vida, a pesar de que toda la vida ha habido mentiras, ¿no? Ha habido engaños, eso siempre. ¿Y por qué de pronto ahorita tanto, ¿no? ¿Por qué ha proliferado? ¿Y por qué algo tan extraño como que es, oye, si yo accedo de pronto a los medios de comunicación, a internet, resulta que ya hay cosas que no puedo confiar, que me están queriendo engañar? ¿Por qué? Y esto tiene que ver, entre otros factores que van a ir saliendo aquí entre las distintas perspectivas, pero yo quería empezar hablando de, claro, los medios de comunicación se han transformado el modelo gracias a Internet, ¿ok? Esto no es una gran novedad, pero sirve mucho para entender por qué de pronto hay noticias falsas por ahí y algunas con tanta fuerza. Me explico un poco, ¿no? O sea, antes los medios de comunicación estaban sustentados ya sea por el pago de alguien, ¿no? Piensen en los que todavía tenemos, ¿no? Sky en su casa, ¿no? Cable, o la televisión abierta, ¿no? Televisa, lo que fuera. Bueno, ya, ahí hay publicidad, anuncios que tú ves y que están pagando esos contenidos, ¿no? Yo les animaría a pensar a todos los que están aquí escuchando esto, decir, tú pagas hoy por noticias, ¿no? Tú pagas un servicio de noticias, pagas un periódico, pagas una suscripción a, no sé, el Reforma, El País, lo que quieran, ¿no? Tus papás lo pagan. Es algo por lo que
la gran mayoría no estamos acostumbrados a pagar. Dices, pues, ¿para qué voy a pagar si ahí está todo en internet? Si ahí están las noticias, ¿no? Entonces, aquí hay un mantra importante, ¿no? Que es que si algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? Y eso es bueno que nos sirva en general para, qué padre, esto es cuidado, porque más bien tu participación ahí se está utilizando para algo, para con tus datos hacer no sé qué y dárselos a alguien para que te den publicidad, porque a alguien le interesa, ahorita que Enrique hablaba de Facebook, ¿no? Y cómo Facebook fomenta y las redes sociales en general que estemos ahí conectados cuanto más tiempo mejor, eso es por algo. Eso es porque después de ahí van a sacar algún beneficio, como enviarnos publicidad, con nuestros datos hacer cosas, lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, cuando las noticias, su objetivo ya no es la gente ya está aquí y simplemente le voy a dar la información, sino tengo que hacer que la gente venga a mí, que la gente dé clic, ahí está el gran truco. Pues, ¿cómo hago que den clic? Pues si yo digo, no sé, que el coronavirus se está extendiendo por tal y doy unas gráficas que no sé cuántos, quizá la gente no va a dar clic, pero ¿qué pasa si yo digo que López Obrador tiene coronavirus? Seguro muchísimos más vamos a dar clics ahí. Oye, pero es falso. Bueno, sí, pero de aquí a que se den cuenta, pues ya dieron clic, ya entraron, ya tenemos sus datos o la publicidad, en fin, ¿no? Entonces, lo estoy simplificando demasiado, pero este cambio de modelo, ¿no? Esto cuando la información tiene que ir a atrapar, es cuando, sin escrúpulos, obviamente, ¿no? Empieza a haber más noticias falsas, porque el objetivo ya no es de pronto la búsqueda de la verdad o que la gente esté informada. Eso a alguien que tiene que ganar dinero, pues no le interesa tristemente demasiado, sino más bien es, oye, ¿cómo hago para que enganchen? Obviamente, la mayoría de los que hacen esto no son los medios de comunicación profesionales, ojo, ¿no? De hecho, muchísimas páginas de donde vienen las fake news es de páginas hechas ex profeso para difundir esa fake news en concreto, esa noticia falsa. De hecho, un modo de evitar las fake news o de comprobarlas es vete a un medio serio a ver si lo dice, ¿no? Oye, lo está diciendo este periódico, lo está diciendo esta televisión, entonces quizás sí sea verdadero. Todavía quizá, ¿no? Ahí todavía se puede comprobar más, pero en principio, ¿por qué? Porque ellos sí son medios profesionales que comprueban esa información, ¿no? Y estos medios buscan, pues no sé, el Reforma, pues es de pago, ¿no? Otros medios como el New York Times te dicen, bueno, te dejo ver 10 artículos para que te piques, pero a partir de ahí algunos son de pago. En fin, cada uno, y es parte de la evolución interesante de los medios de comunicación, cada uno va buscando el modo de volverse, de seguir dando información seria, ¿no? Pero mientras tanto, las noticias se van propagando, ¿no? Las noticias, además, las falsas se propagan mucho más, por lo que les decía, porque es mucho más interesante, ¿no? De hecho, hay un estudio del MIT que dice que se propagan 70% más que una noticia normal. De hecho, se dice que se viralizan, ¿no? Ahora que todos ya somos expertos en virus, porque todo el día vamos siguiendo qué pasa con el virus y tal, es justo eso lo que sucede, ¿no? De pronto alguien lo comparte y a su vez alguien más y se empieza a ir, ¿no? Y por si no fuera suficiente, sobre todo cuando hay fines políticos detrás, por ejemplo, pues se pueden meter bots, que son cuentas controladas, digamos, por una sola persona, controla muchas cuentas de redes sociales y entonces lo viralizan todavía más, ¿no? De hecho, hay una cifra por ahí medio tenebrosa, ¿no? Que cita Mark Amorós en su libro de Fake News, que es un periodista, que dice que en el 2022 la mitad de las noticias van a ser falsas. Yo espero que no lleguemos a un escenario tan catastrófico, pero lo explican un poco por esto, ¿no? Porque se difunden más, porque hay más gente interesada en que salgan, ¿no? También, y ahorita Enrique lo explicaba muy bien, nosotros como seres humanos tenemos una serie de predisposiciones que nos hacen muy propensos a compartir noticias falsas, a consumirlas, porque habitualmente nosotros no vamos a las redes sociales o a internet en general, que es donde solemos estar, y más ahorita que estamos encerrados, no solemos ir como para, a ver, me quiero enterar bien de esto, quiero que me digan, ¿no? Quiero que, a ver, si estoy mal, quiero que alguien me lo deje claro para yo rectificar. Y casi no, basta con que se metan un día a Twitter para ver que no es así, sino es todo lo contrario. La gente quiere ir a que le digan que tiene razón, a reafirmar sus posiciones. Esto en general sucede con todos los medios de comunicación, pero en las redes sociales es todavía más notorio, ¿no?
Entonces, claro, si han oído de la época de la posverdad, que se dice que estamos en la época de la posverdad, en eso los filósofos son mucho más expertos, a ver si en la parte de preguntas Enrique nos cuenta un poco más. Posverdad fue la palabra del año, según el diccionario de Oxford en el 2016, me parece, o hace no demasiado, ¿no? Entonces, la posverdad significa esto, que hoy en día no nos interesa tanto el saber quién tiene razón o quién no, sino quién me apoya a mí. Por eso gana gente como Trump, por eso ganan los populistas, porque claro, ese señor está diciendo lo que yo quiero escuchar. Oye, pero no tiene razón, aquí dice, mira, dijo todo lo contrario hace un año. No me importa, ¿no? Eso va con mis sentimientos, eso va con lo que yo siento. Entonces, claro, estoy como predispuesto a ver noticias ¿qué pasa si veo una noticia donde, oye, pues el candidato por el que voté resulta que engañó y tal? Por más que sea cierto, yo digo, híjole, pues sería reconocer que no tuve razón, que voté por el que no era. En cambio, ¿qué pasa si veo una noticia que, mira, por el que voté tuvo razón y porque se demostró que no sé cuántos? Aunque sea falsa, no voy a querer demostrar si es falso o no. De entrada me voy a ir con esa porque digo, esta me interesa, esta me apoya a mí, me da la razón. Ahí también se mezcla un tema que es el rigor de quien hace las noticias. Y es otra cosa que también ha pasado con Internet y que le ha pegado en concreto a la profesión la que yo tengo más que ver, que es la profesión de la comunicación y del periodismo, que es una parte de la comunicación. Hoy todo mundo puede ser periodista, entre comillas. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hacer una noticia o entrar a Internet y decir algo y lanzar ahí algo que se puede viralizar y de pronto lo retuitea todo el mundo o lo comparte más gente y llega a muchísimas personas. ¿Eso significa que el que lo hizo es un periodista profesional? Pues no. ¿Por qué? Porque obviamente para eso se forman los comunicadores, ¿no? Para tener una formación de cómo se hacen las noticias, de cómo se obtienen, de cómo contrastar fuentes. Hay toda una regulación, de hecho, que el doctor Tenorio nos va a hablar en la parte de derecho más a fondo y va a ser justo porque está regulado de alguna manera. O sea, un periódico no puede decir cualquier cosa, ya nos van a contar ahorita, pero si tú lo dices, hay mecanismos para, oye, pues es que este periódico se retracte o incluso por ley no puede decir una serie de cosas. En cambio, yo desde mi computadora puedo decirlo, ¿no? Y lanzar una fake news. Y eso es peligrosísimo, ¿no? Porque los difusores de información ya no solo son los medios de comunicación, sino que es cualquier persona desde la sala de su casa, ¿no? Entonces, ¿qué se ha ido haciendo, no? Porque ya no tengo demasiado tiempo y esto es bueno porque la idea es que aquí hablemos todos. Voy a ir cerrando hay algunas cosas buenas que se han ido haciendo justamente para contrastar todo esto, porque no podemos quedarnos en, bueno, pues ya nadie sabe cuál es la realidad y agárrense y la posverdad y a ver, estamos al mejor postor, ¿no? A quien haga el meme más divertido, a ver quién le da clic ahí. No, hay tanto los medios de comunicación como las mismas redes sociales están queriendo controlar esto, porque obviamente es un riesgo. Ahorita con la pandemia lo hemos visto, ¿no? Oye, está la vida de las personas en juego. De pronto, pues en Estados Unidos se empieza a correr en redes sociales que hay que tomar desinfectante para que no te dé coronavirus o para curarte, y hay gente que se lo tomó y se murió, y es gravísimo, ¿no? Entonces, espérate, esto se nos está yendo de las manos. Entonces, ha habido una serie de iniciativas de fact-checking, ¿no? Que le llaman aquí en México tuvimos muy importante Verificado, ¿no? Verificado que surgió con el sismo y que después hizo en las elecciones, ¿no? Verificado 2018. Los alumnos de comunicación de la UP, por cierto, colaboraron con los de Verificado en esa iniciativa y fue súper interesante porque es, oye, yo voy a estar comprobando si eso es real o no. En los debates, ¿no? Tal candidato dijo esto, oye, pues Verificado, como alguien externo y objetivo, dice, pues sí o no, ¿no? Las propias redes sociales van haciendo algo así, ¿no? Twitter, por ejemplo, se le ha puesto el brinco al mismísimo Trump. De pronto Trump dice, oye, el voto por correo es así, y Twitter le pone una etiqueta que dice, ojo, esta información es dudosa, puede que no sea enteramente. Y Trump se enoja, dice que va a demandar a Twitter, en fin, ¿no? Pero es bien interesante que Twitter vaya teniendo mecanismos como esos. Oye, aunque seas el presidente de Estados Unidos, esto que estás diciendo no es del todo certero, ¿no? Mark Zuckerberg, que como saben es el dueño de Facebook y por tanto de WhatsApp, de Instagram, también ha ido haciendo algunas cosas, a pesar de que, en fin, de Zuckerberg podríamos hablar mucho, ¿no? De qué tanto le conviene esto a él o no. Pero, por ejemplo, se habrán dado cuenta que en WhatsApp ya no puedes reenviar con tanta facilidad. Es decir, tú no puedes reenviar algo a más de 5 personas.
o no puedes reenviar algo que ya se ha reenviado muchísimo, solo puedes reenviar de uno en uno. ¿Por qué? Porque están intentando que, oye, que no se esparza con tanta velocidad, ¿no? Porque ha habido cosas graves, ha habido linchamientos, incluso aquí en México. Ya luego a ver si en las preguntas les cuento de... Tengo un minuto, ¿no, Henry? Un minuto. Perfecto, gracias. Ya luego les contaré del caso de Acatlán, Puebla, y si no, si quieren no dormir, búsquenlo en Google. Acatlán, lo que sucedió ahí por las fake news que acabaron linchando a unas personas totalmente inocentes por creer que eran secuestradores por una cadena de WhatsApp que les llegó. En fin, ¿no? Y el mismo Facebook algo va haciendo, ¿no? O sea, tiene una cosa que es con terceras partes ir buscando para alertarte de que algo son fake news. Pero por supuesto, no todo está en sus manos. Quizá lo más importante es nuestra propia formación como espectadores, pero de eso saben más los pedagogos y por tanto creo que le toca a alguien más. Muchas gracias y le seguimos. Muchas gracias al maestro Juan Carlos. Justamente ahora tenemos el abordaje de la Escuela de Pedagogía y para eso tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra Liliana Figueroa. Voy a leer un poco de su semblanza. Ella es licenciada en Administración y Mercadotecnia por la Universidad Panamericana y estudió la especialidad y maestría en Dirección de Instituciones Educativas en la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana también, ambas con mención honorífica. Es egresada de Management Mentor de Harvard Business School, certificación en Project Management del Texas A&M University, moderador de cursos de orientación familiar para la AR México, perteneciente a la ONU. Ha colaborado en la Agencia de Relaciones Públicas Smart Business México desde hace más de 20 años, en el manejo de cuentas como Universal Studios, Fox Sports, USA Network, Grupo Montefénix, entre otros. Actualmente colabora como consultora externa de la misma agencia. Ha participado a lo largo de 15 años en la Asociación de Padres y Amigos del Colegio Cedros y Yaucali, siendo presidenta por 4 años, atendiendo a más de 350 familias. Como catedrático, ha impartido las materias de mercados especializados, principios de marketing, marketing educativo, competencias directivas. Es fundadora de la Asociación Civil Empleos de Medio Tiempo para Mamás de Tiempo Completo, participando en la iniciativa México 2011, quedando entre los 25 primeros lugares en el rubro de ideas. Ella labora en la Universidad Panamericana desde 2011. Actualmente dirige la promoción y admisiones de la Escuela de Pedagogía UP, la licenciatura, la especialidad en Desarrollo de Talento Humano, la maestría en Dirección de Capital Humano y la maestría en Neuropsicología y Educación, también como la maestría en Dirección de Instituciones Educativas. Muchísimas gracias, maestra Liliana. Adelante. Muchas gracias, qué gusto estar con todos ustedes. Este tema realmente creo que es de vital importancia que en estos momentos estemos hablando sobre esto y en un medio así, en un medio digital en el que creemos que las fake news únicamente son digitales. Y que como comentó el maestro Juan Carlos, esto del fake news viene desde los orígenes de la humanidad, la mentira, la difamación, el chisme de barrio. Siempre hemos tenido las fake news que han estado a nuestro alrededor y hemos sido cómplices muchas veces todos de difundirlas sin medir las consecuencias. Ahora, evidentemente, esto toma otro valor, otra fortaleza, uno por la distribución tan rápida que están teniendo y por la afectación que se tiene en cuestiones de salud, como estamos viviendo ahorita, en cuestiones de economía, en efectos sociales y en estabilidad política de varios países. Aquí yo quiero que consideremos varios puntos. Hablando de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, no me quiero meter a los temas del experto maestro Juan Carlos, pero los medios de comunicación ya no son los que eran antes, ya no es la televisión, ya no es el periódico nada más, el radio, la revista. No nos tenemos que esperar al noticiero de la noche para saber qué va a pasar o qué pasó el día de hoy. Hoy en día los medios de comunicación los tenemos a la mano y los tenemos en las redes sociales. Las redes sociales, hoy en día, si nos dicen que hay una manifestación que está en Miguel Ángel de Quevedo, en el momento buscamos en Twitter o buscamos en Waze y sabemos exactamente qué está pasando. Lo mismo en este sentido, podemos comparar tipo de editoriales, podemos consultar a la revista Proceso sobre una misma noticia y al igual que consultar al New York Times o consultar a Reforma. Esto nos da un cierto criterio para empezar a formar una idea sobre una noticia en general. Esto es lo importante y lo valioso que tenemos hoy en día de los medios de comunicación a través de las redes sociales. Estos medios de comunicación, ¿qué es lo que nos comparten? El contenido, que es la información. Es importante que etimológicamente veamos cuál es el significado de información. Y hacia adentro es la introspección, todo lo que el contenido que estamos recibiendo, cómo lo estamos asimilando para formarnos. Aquí es lo importante y es donde entra la pedagogía en este tema de las fake news.
La información tiene un compromiso. ¿Y cuál es este compromiso? Informar para la libre toma de decisiones. Nosotros no podemos tomar decisiones si no tenemos información correcta, verdadera y oportuna. Todas las decisiones hoy en día que se están tomando, las tomamos a través de lo que vemos en los medios de comunicación, incluyo las redes sociales en este aspecto. Podemos saber si mañana vamos a clases, si mañana reanudamos actividades, a través de que no nos vamos a esperar al noticiero de la noche. Automáticamente nos metemos a Twitter, a Facebook, a consultar estas noticias. Pero, ¿qué pasa con las fake news? Las fake news tienen como objetivo generar caos en la sociedad, generar caos en un ambiente, en una comunidad en específico. El clásico chisme del colegio es generar caos dentro de una misma comunidad. Esto es lo delicado de las fake news, porque no estamos realmente procurando un bien social, sino al contrario, estamos buscando perjudicar a la sociedad. Por ejemplo, esta es una de tantas fake news. Tras prometer curar la COVID-19 con besos, hombre contagió a 20 personas y murió. Esta noticia salió en Perú, pero las fake news no es algo nuevo, como comentaba Juan Carlos. En 1998, la revista médica Lancet justamente publicó el artículo que decía que a través de las vacunas se generaba el autismo. Estamos hablando de 1998. 12 años tardó la revista en decir, esta noticia no es real, esta es una fake news. Las consecuencias las tenemos ahorita. Hay una propagación otra vez de enfermedades que ya estaban erradicadas en el mundo, como el sarampión y otras. También a todos nos llegó, recién empezó la pandemia que nos guardaron en nuestras casas, el clásico audio de WhatsApp donde nos invitaban a la fiesta de contagio. Porque si te contagiabas te volvías inmune. La realidad es que este tipo de audio dices, como es audio y siempre te dicen, hola, soy tu amiga, entonces ya automáticamente tú registras que es alguien conocido el que te lo manda. Y lo delicado del WhatsApp, al compartir este tipo de noticias, es que siempre te la comparte alguien de toda tu confianza, y eso es lo delicado. También tenemos la gravedad de la pandemia, que ahorita también le preocupa a la Organización Mundial de la Salud, es la infodemia. La infodemia está generando ahorita un caos mucho más grande que la misma pandemia. ¿Qué es la infodemia? Es la cantidad excesiva de información. Puede ser buena, puede ser mala. Aquí está lo delicado nuevamente, porque con esto tomamos decisiones. Si es una información incorrecta, como besar a 10 mujeres, o como en su momento cuando estaba el brote de VIH tan fuerte en África, fue porque le decían a los hombres que si dormían con mujeres vírgenes se les quitaba el VIH. Recordarán que al principio de la década del 2000 el contagio de VIH en África creció muchísimo justo por esta falsa información. ¿Qué pasa? El acceso a la información correcta en el momento oportuno y en el formato correcto es decisivo. Aquí nada más les quiero presentar unos datos. Diariamente en Twitter se comparten 125 millones de hashtags. Si hablamos del tema de coronavirus, en El Financiero lo publicaron, la semana pasada únicamente se publicaron en México 1.3 millones de menciones en Twitter. ¿Cuántos de estos es información verdadera y cuántos de estos es información falsa? Y hablando de esto mismo, ¿qué podemos decir en el caso de Instagram? En Instagram tenemos 458,426 diferentes hashtags, tan solo en México, que están relacionados con la ubicación de México, y eso es todo lo que dan. Pero no todo es malo. También hay cosas buenas en las redes sociales, como el TikTok. El TikTok que a todos nos gusta, es muy divertido, muy entretenido y nos olvida de la realidad ahorita. Me puse a investigar los hashtags más grandes, más fuertes que teníamos en nuestra última década, en estos días, y vemos que el más grande, 2.9 billones de hashtag, fue hacks culinarios. Después le siguió 540.9 millones, el gracias Ceres, y 183.5 millones de hashtag refiriéndose al deporte en casa. No todo es malo, no todo es malo. Redes sociales también son muy positivas. Aquí viene la preocupación más grande. En el mundo, estos datos son de Hootsuite. Hootsuite es una plataforma de administración de redes sociales. Cada año publica sus estadísticas. 4.540 millones de personas tienen acceso a Internet a nivel mundial. Según datos de la UNESCO, 263 millones tienen acceso a la educación. La proporción es abismalmente triste en este caso. ¿Qué está formando a nuestros jóvenes? De estos 4.540 millones, según las reglas de las redes sociales, tienes que tener más de 13 años para poder abrir una red social. Vamos a creerles que todos ponemos la verdad en ese dato. Estamos hablando que el 29.6% tiene 13 a 24 años. Son 1.343 millones de personas.
No estamos abarcando toda la gente que se está educando. Podemos cambiar la educación. A lo mejor habría que replantear cómo estamos educando y utilizar las redes sociales también como un método de formar positivamente y no solo como un medio de marketing o un medio de posicionamiento o también de vanidad, ¿por qué no? Ahora, ¿dónde entra la pedagogía aquí? La pedagogía como herramienta. Enseñar a discernir entre información verdadera y notas falsas. Tenemos que aprender a discriminar lo que vemos dentro de los medios de comunicación, dentro de la televisión, dentro de las redes sociales, dentro de un periódico, dentro de una revista. Todos hemos parado en la caja del súper a agarrar el TV Notas, pero no quiere decir que esa información sea buena, verdadera y correcta para lo que nosotros estamos teniendo. Hay que discriminar y enseñar, educar nuestra capacidad de obtener información. Importantísimo, es necesario incluir en el currículum educación que forme internautas críticos. Es la pedagogía digital. Nos hemos enfocado mucho a la pedagogía digital en el tema del tiempo que se pasa en pantalla, el tiempo que pasan nuestros adolescentes en pantalla. La realidad es que eso no es lo que necesitamos ahorita. Nosotros necesitamos que esta pedagogía digital también sea la parte de la formación en el contenido que estamos teniendo. Y los planes educativos del futuro deben introducir de forma directa e indirecta el objetivo de ser una sociedad formada por gente cada vez mejor informada. Aquí, por el tiempo, creo que sí lo vamos a poder. Tenemos a Joan Fontcuberta, que es un fotógrafo español, que él ha propuesto la pedagogía de la imagen. Pedagogía de la imagen en cuanto a fake news. ¿Qué quiere decir esto? Las imágenes cuentan historias. Yo puedo poner la foto del metro y decir, según yo es una foto artística porque está en Instagram, se roban mi foto y ponen asaltos en la línea del metro tal, y ahí nos vamos y nos vamos y nos vamos, y se crea toda una historia a través de una sola imagen. Ya hay medios y plataformas que están ayudando, tanto aplicaciones y juegos, para poder discriminar de esta información. Aquí nada más les paso rápido el link. Ahorita que cargue, ahí está. Esta es una página en la que se comparten diferentes links y sitios para hacer ejercicios tanto de juego como de discriminación de los medios, distintos medios, para que tú puedas ver si es real o falsa una imagen. También aquí tenemos otro punto que creo que es para ir cerrando. Les tengo una mala, una buena y una mejor noticia. ¿Cuál es la mala? La mala, nos estamos enfermando de desinformación. No porque nos lo comparta la abuelita, la prima, la tía, es correcta esa información. La buena, hay tratamientos para detenerla, que justo como el maestro Juan Carlos nos comentaba, ahorita el doctor Tenorio nos podrá platicar un poco más de la reglamentación y las instituciones que están ayudando a cuidar esta información. Y por último, tenemos lo mejor, se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? A través de la formación. ¿Qué se está haciendo en el mundo? Les quiero compartir que, por ejemplo, en Italia, el Parlamento italiano distribuyó en 2017 un decálogo entre los 4 millones de alumnos en bachillerato para detectar fake news. Y esto lo hicieron con el objetivo de que iban a tener próximamente sus elecciones y que no cayeran en las fake news como pasó en el caso de Donald Trump, que lo pueden ver ya después con calma en el sitio, la película Nada es privado, que la pueden ver en Netflix, muy buena, justamente a través de las fake news, cómo se ganó la presidencia. ¿Cómo hacer frente a un problema como el de la desinformación? Formando una mentalidad crítica y cívica entre los más jóvenes. Y ya por terminar, el alfabetismo de la noticia debe ser un requerimiento para cada estudiante, no solo el privilegio de unos cuantos. El tiempo me comió, pero nada más para cerrar, cada uno de nosotros cuenta con las herramientas necesarias para convertirse en sí en un medio de comunicación. Y pues muchas gracias y esperamos al final las preguntas. Muchas gracias a la maestra Liliana. Tenía un poco yo de problema para aprender. Y nos acercamos a la última intervención antes de la discusión y las preguntas, que es el abordaje del derecho y del gobierno. La visión de gobierno nos las va a dar el doctor Guillermo Tenorio Cueto. Voy a leer un poco de su semblanza. El doctor Guillermo es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Sus segundos estudios doctorales, también Derecho, los realizó en la Universidad de Salamanca, en España. Actualmente, director de la licenciatura en Gobierno de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Es presidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, con presencia en 14 países de la región.
Es consultor independiente en materia de protección de datos desde hace 10 años y consejero de la firma LexIn, SSC. Ha sido director general del Centro de Estudios Superiores en materia de justicia administrativa y fiscal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México. Igualmente ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director del posgrado en Gobierno y Economía de la UP. Catedrático de Derecho a la Información en la Universidad Panamericana y profesor de posgrado en materias como Derecho a la Vida Privada, Protección de Datos Personales y Transparencia y Acceso a la Información en diversas casas de estudio de nuestro país. Es autor, coordinador y educador y editor de 15 libros en materia de libertades informativas y de más de 40 artículos sobre derecho a la información publicados por diversas revistas jurídicas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha dictado conferencias en materia de derechos a la información y protección de datos personales en diversos foros nacionales e internacionales. Es profesor visitante en diversas universidades de Iberoamérica. Participante en diversos medios masivos de comunicación en temas de derecho a la información, protección de datos personales, y fue durante 5 años director de contenidos y conductor del programa de televisión Ante la Ley en el Canal Judicial en México. Fue designado por mayoría absoluta en la legislatura consejero honorario de Transparencia y Acceso a la Información de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México. Designado por unanimidad en el primer Congreso de la Ciudad de México como miembro del grupo de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor Tenorio. Adelante con tu participación. Enrique, muchas gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando. Saludo a mis compañeros panelistas, Juan Carlos, Liliana. Estupendas participaciones, muy interesantes todo lo que han planteado sobre este asunto de las fake news. Y pues a mí me toca pues la parte fea del asunto, ¿no? Es decir, siempre que pretendemos hablar de este tipo de cosas, pues es necesario hacer una pregunta obligada que estoy seguro que buena parte de la gente que nos está escuchando se está planteando, ¿no? Y porque así lo fui viendo ya en el chat, que algunos fueron lanzando las preguntas sobre si las fake news están soportadas por la libertad de expresión. Es decir, cuando de repente nos encontramos ante la posibilidad de crear, fabricar, lanzar, propagar una fake news, pues nos preguntamos si tendrá algún tipo de responsabilidad o si alguna red social podrá impedir forzosamente esa publicación, ¿no? Inmediatamente, pues nos viene a la mente el tema de la terrible censura. Si yo creo, yo propago una noticia de la cual a lo mejor no estoy teniendo certeza, si en realidad alguien me puede censurar. Y fíjense que es muy interesante, y aquí sumo algunos datos que me parecían relevantes para entrar en el debate. Fíjense nada más, en menos de un mes surgieron 100,000 tweets sobre teorías conspirativas respecto al COVID-19, ¿no? Seguramente la gente que las creó, que las propagó, pues lo que dijo fue, pues en aras de mi libertad de expresión, tengo que comunicar esta teoría de la cual yo estoy convencido que existe. Y es más, en muchas ocasiones hemos visto discusiones fervorosas respecto a la defensa de estas teorías conspirativas, escuchando la opinión de muchísima gente y amparados, todo parece indicar, amparados por el velo de la libertad de expresión. Desde luego, en la elección de Trump, ya lo apuntalaba Liliana, la elección del presidente Trump, nada más se contabilizaron 6.6 millones de tweets que eran fake news, ¿no? Noticias falsas, es decir, noticia totalmente mentirosa, y así hay que decirlo, es una mentira, es una noticia mentirosa, ¿no? Y por supuesto no podemos eludir la parte de nuestro país. Ahora mismo pues tenemos un presidente que constantemente nos refiere sus decálogos morales, nos refiere el tema de la honestidad, pero el 56%, y al menos como lo planteaba Juan Carlos Carrillo a través de Verificado, el 56% de lo referido por el presidente Andrés Manuel López Obrador es mentira o información engañosa. Y volvemos a hacernos la pregunta. Todo esto está amparado por la libertad de expresión. Voy más allá. ¿Creamos la libertad de expresión para esto? Entonces, ante esta pregunta, pues es necesario, es indispensable, diría yo, pues hacer algunas precisiones
y distinciones. Sobre todo este tema es necesario hacer distinciones que nos permitan poner en contexto para poder pensar en alguna limitación a la libertad de expresión. Lo primero que tendríamos que decir es que hay distintas formas de establecer limitaciones a la libertad de expresión. Existen los límites a priori y existen los límites a posteriori. Los límites a priori, muy propios de los sistemas autoritarios, de los sistemas totalitarios, es decir, son estos límites que establecemos antes de que la expresión sea difundida, antes de que la expresión inunde el espacio público, ¿no? Es decir, por decirlo en términos gráficos, le ponemos un tapaboca, pero no un tapaboca como los que estamos usando ahora con la pandemia, sino un tapaboca que impida que la expresión pueda inundar el espacio público. Sin lugar a dudas, estos límites a priori son los prototipos de la censura previa, de la llamada censura previa, de la tan temida censura previa que los sistemas democráticos aborrecen, y es considerado estas limitaciones como violaciones extremas a la libertad de expresión. No hay sistema democrático, escúchenlo bien, no hay sistema democrático que asuma el establecimiento de limitaciones a priori a la libertad de expresión. Y con esto ya estoy abriendo la caja de Pandora, porque si no hay límites a priori, quiere decir que en principio todas las expresiones, absolutamente todas las expresiones, incluido el discurso chocante, molesto, ofensivo o hiriente, deben inundar el espacio público. Y entonces ahí tenemos un problema. Porque algunos de ustedes estarán pensando, entonces, las fake news están soportadas por la libertad de expresión y no hay responsabilidades. Tener cuidado con esa afirmación. Los límites a posteriori, es decir, estas responsabilidades ulteriores que la libertad de expresión acuña bajo el modelo contemporáneo de libertad de expresión, pues supone y promueve una libertad de expresión sujeta a responsabilidades. Es decir, tienes la libertad de expresión, pero no te alcanza para decir lo que te venga en gana, porque si dices lo que te viene en gana, ten cuidado porque te podemos fincar una responsabilidad. Di lo que quieras, pero vas a estar sujeto a una responsabilidad. Habrá que ver si las fake news asumen algún tipo de responsabilidad. Desde luego, estos límites a posteriores promueven una libertad de expresión sujeta a responsabilidades y están avaladas por todos los sistemas democráticos, y ustedes las encontrarán en prácticamente todas las cartas de derechos humanos y en los convenios de derechos humanos que existen en el mundo. Es decir, ya esta primera distinción nos sirve para saber que de entrada las fake news estarían soportadas bajo un sistema de responsabilidades posteriores, ¿de acuerdo? Obligadamente, ahora tenemos que seguir distinguiendo. Este tema de las fake news, pues obedecen a muchísimas situaciones y a muchísimas realidades. Es decir, no es lo mismo, como lo decían hace un rato mis colegas, no es lo mismo el chisme que me invento de una persona que violenta su vida privada, su honor, su propia imagen, a través de información falsa, que a lo mejor la información que difunde nuestro presidente, ¿no? Sí es, sin lugar a dudas, es información falsa genéricamente, pero el nivel de responsabilidades puede ser diverso. Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque se ha establecido como una especie de lugar común decir que este tema de las fake news no tiene ningún tipo de responsabilidad ni de sanción. Y aquí hay que ser muy cuidadoso porque hay que distinguir. Claramente, para efectos de vida privada, honor y propia imagen, ya mis colegas lo decían, ¿no? Los temas de difamación, de calumnia, han estado presentes en la historia de la humanidad. Cuando creamos información que violenta la vida privada de las personas, que violenta el honor de las personas, es necesario entender que esta violencia sí es sancionable, ¿no? Y así lo vemos, sobre todo ahora en entornos digitales, con todos aquellos que han sufrido algún tipo de violencia en cuanto a su vida privada. Ustedes piensen, por ejemplo, en lo que se convirtió en la famosa Ley Olimpia, que sancionaba la llamada pornovenganza, o traducida en los códigos penales como violencia digital de género, ¿no? ¿Qué de esto? Que ante la difusión de una información
falsa o no, inclusive información cierta, pero que violenta la vida privada, el honor o la propia imagen de las personas, sí hay sanciones, ¿no? Pueden ser penales o pueden ser por la vía civil a través del daño moral que se causa a las personas. Desde luego, el segundo nivel de posibilidades lo tendríamos justamente con todas aquellas opiniones que lanzamos para referirnos a cualquier tema. Y ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. Cuando tú das una opinión sobre cualquier tema, es una opinión, no obedece a falsedad o verdad, no puede ser catalogada de falsa o verdadera, es una opinión y por lo tanto la libertad de expresión ampara y protege a esta libertad de expresión. Así que si tú crees que la Tierra es plana, si tú crees que el coronavirus es falso, si tú crees que o das una opinión sobre Andrés Manuel, no te preocupes, estás amparado por la libertad de expresión y esas opiniones están protegidísimas por el estándar internacional en materia de libertad de expresión. Fíjense cómo voy haciendo distinciones, vamos avanzando. ¿Qué es lo que pasa cuando ya nos metemos con hechos? Ahorita hablamos de hechos muy concretos sobre particulares y sobre opiniones en términos genéricos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un particular hablando de hechos falsos? Y fíjense que es penoso porque México, desde la ley de 1917 de imprenta, una ley del presidente Carranza, sancionaba la publicación y propagación de noticias falsas, ¿no? Sigue siendo ley vigente, pero pues es una ley que es prácticamente letra muerta, ¿no? Ahora pongamos a pensar, por ejemplo, en este tercer grupo que estoy poniendo aquí en la diapositiva, de los llamados influencers, ¿no? Si los influencers están dando a conocer, que ojo, no son medios tradicionales, son nuevos medios de comunicación, ¿no? Están dando a conocer hechos falsos, no opiniones, hechos falsos. ¿Qué posibilidad de sanción tenemos? No hablamos de opiniones, hablamos de hechos falsos. Ninguna. El estándar internacional en materia de libertad de expresión inclusive ampara a estos sujetos que hoy se están dedicando a la difusión de información a través de cualquier otro medio que son particulares. Nos vamos a mover con las autoridades, los dos niveles que tengo aquí abajo. Resulta que un gobernante, el que quieran, pues se equivoca cuando da unos datos. Ojalá fueran solamente equivocaciones, ¿no? Pero suponiendo que se equivoca, bueno, o que se dicen datos falsos inclusive de su actividad profesional como servidor público. Ahí, como bien apuntaba Juan Carlos, tenemos mecanismos previstos en los cuerpos legislativos que son los famosos derecho de rectificación o el derecho de réplica. Es decir, existen mecanismos jurídicos para de alguna manera contrarrestar el efecto de esa información. Ahorita no estoy haciendo valoraciones sobre son efectivos, no son efectivos, eso ya sería materia de otra discusión, solamente estoy poniendo el marco institucional. Y luego vamos al último. Estos dos últimos. ¿Y qué es lo que pasa cuando el informante, sabiendo de la falsedad de la información, sobre todo si son autoridades, aún así la emite? Aguas, porque ya la maestra Liliana adelantaba un tema. El derecho a la información se colma por la veracidad de la información. Ojo, se colma por la veracidad de la información. Y fíjense cómo hemos soportado, y no solamente hablo de México, hablo de Estados Unidos o de cualquiera de estos nuevos populismos, cómo hemos soportado que las autoridades, o las máximas autoridades de nuestros países digan mentiras y elaboren información falsa. Y perdón, ¿dónde está el marco de responsabilidades? Creo que a estos señores les tendríamos que poner un marco de responsabilidades para que no cooperen con la distribución de información y de datos falsos. Y tenemos el último nivel, que es el que han venido refiriendo mis colegas, que son las mentiras buscando efectos, propiamente la fake news, que proviene de múltiples lugares, y pues igual con la mala noticia que sigue estando amparada por la libertad de expresión y el estándar contemporáneo de libertad de expresión, porque tratar de poner un cortapisas, como ya algunos de ustedes lo adelantaban en el chat, pues significaría la necesidad de tener un censor, ¿no? Este panorama trágico, con esto termino, este panorama trágico, pues nos ha supuesto
pensar si es viable la regulación o no. Y yo de antemano les digo que lo que ha venido ocurriendo en redes sociales es fundamentalmente autorregulación, ¿no? Por ahí tenemos el caso de Alemania, en donde se habla de una autorregulación regulada, es decir, que cuando ve algún usuario que la autorregulación no está, o el código de ética no está siendo vivido por esta red social, pues entonces puede entrar el Estado a hacer que se cumpla ese código de ética, pero todavía es incipiente. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, como comentaba Juan Carlos, Liliana, Enrique, pues han visto a lo mejor ya la aparición de algún mensaje de noticias parcialmente falsas en Instagram, en Facebook o en Twitter. En materia de medios de comunicación tradicionales, pues desde luego la fortuna que tenemos con los medios de comunicación, pues es que también estos códigos de ética son más activos y ellos se mueven por la lógica y por la dinámica de la responsabilidad social de los medios de comunicación. En materia de los gobiernos democráticos, pues ya lo dije, el estándar internacional ha marcado la pauta acerca de la máxima cobertura de la libertad de expresión para no poner sensores que de alguna manera verifiquen algo que podría entenderse como ideas verdaderas e ideas falsas. No, vamos con opiniones y las opiniones no pueden ser catalogadas ni de verdadera ni de falsa. Y pues desde luego, pues ya lo adelantaba Liliana, Juan Carlos también habló de esto, Enrique, pues el tema de la ciudadanía. ¿Qué tan preparado estás para crear o no noticias falsas? Todo parece indicar que pues, no se trata de un tema de regulación, sino se trata de un tema de cultura ciudadana. Les agradezco muchísimo la atención y devuelvo el micrófono al... Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tenorio. Esa fue la perspectiva del derecho, la perspectiva de los límites a la libertad de expresión. Y tenemos ahora tiempo para preguntas. Primero, si alguno de los panelistas tiene alguna pregunta para otro panelista, por favor, este es un buen momento para hacerla. Yo de todos modos ya fui recabando preguntas del público para también hacerlas y vamos a tener después de estos 10 minutos de un diálogo horizontal ya preguntas directamente del público. Entonces, por favor, vayan masticando sus preguntas y si alguno de los panelistas quiere tomar la palabra para preguntar, por favor, hágamelo saber. Tengo aquí la pregunta de Jimena Martínez, que ya escribió en el chat. ¿Cómo funciona el fact-checking? O sea, porque lo escuchamos de que se da en Twitter, de que hubo en México durante el sismo, de que ahorita nos dijo el doctor Tenorio de qué porcentaje de, pues, quizá de verdades a medias se dan en los discursos mañaneros, pero ¿cómo funciona el fact-checking? ¿Alguien de ustedes nos puede platicar? Pues, bueno, si quieren empiezo yo, porque creo que también podemos tener distintas informaciones complementarias. Por ejemplo, Facebook lo que está haciendo últimamente hizo como literal un consejo de sabios de periodistas, ¿no? A los que convocó para decirles, oye, ayúdenme con revisando ustedes que ya son periodistas reconocidos o oficiales, ¿no? Hubo un intento también de los creadores de Wikipedia de hacer algo similar, una especie de periodismo compartido, pero que fueran todos periodistas. Es decir, acudir a profesionales y también lo que hacen verificado y otras del estilo es, digamos, no es tan difícil a veces, pero el tiempo que la gente no se toma en buscarlo, tal, ellos acudir a una fuente oficial, a un medio. Esos son los que yo conozco. No sé si el doctor Tenorio o la maestra Figueroa conocen algún otro modo. Si me permiten, a mí ese tema, además porque a pesar de que trabajo tanto con vida privada como con libertad de expresión, ese es uno de los temas que me preocupa muchísimo. Yo entiendo y los desafortunados efectos que hemos visto a través de la propagación de determinadas noticias falsas. Ya Juan Carlos nos mencionaba algunas sobre linchamientos. El día de ayer, sobre la sanitización, creo que de Texcoco, pues
salen los pobladores a querer linchar a los que están sanitizando porque dicen que es una propagación en realidad del virus, ¿no? Y eso se hizo a través de puros mensajes de WhatsApp que les llegó a esta gente y que cuando vieron a los sanitizadores, pues querían lincharlo. Yo entiendo esos efectos, pero el tema de, a mí me parece que más que pensar en la limitación sobre la distribución propagación de la necesariamente desde la óptica de la libertad de expresión implica un sensor, y bueno, pues al fin y al cabo algunos me dirán, bueno, pues es una compañía y esa compañía tiene todo el derecho pues de generar las limitaciones oportunas a partir de códigos de ética, que eso me parece muy bien, y pues ya ahí buscarán los mecanismos oportunos, pero a mí me preocuparía muchísimo que empezáramos a poner estas limitaciones a la libertad de expresión. Pienso, por ejemplo, en el neopuritanismo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esta idea de los temas políticos correctos que no público. Bueno, pensemos, por ejemplo, en nuestro presidente, ¿no? O pensemos, por ejemplo, en muchos de aquellos que participan en esta idea del presidente de que, pues, no todas las expresiones deben inundar lo público. Y aun y cuando los riesgos son gigantescos, sobre todo en estos casos terribles que Juan Carlos nos narraba, yo soy de la idea que en cuanto empiezas a pensar en censura, el aire del autoritarismo y del totalitarismo pronto nos va a inundar. Solamente como opinión, ¿no? Sí. Enrique, si me permites, justamente también sobre este tema de verificación, si se fijan, la mayoría de las noticias y todo lo que viene en medios, en redes sociales, viene acompañado de una imagen. La mejor forma de verificar si es una noticia correcta es revisar la imagen. La imagen puede estar manipulada. Un medio real, verdadero, profesional, no va a publicar una imagen que tenga un encuadre mal, que está alargada, achatada la imagen. Ahorita les compartí en el chat general, sobre todo estaba leyendo que preguntaban acerca de cómo formar a los jóvenes y a los niños en este tipo de temas, un link de una página donde vienen varios juegos y aplicaciones para que justamente vayamos formando en esa capacidad de identificar a primera vista con una simple imagen si es real o si es falsa esta noticia. También en este aspecto, por eso es muy importante la formación y la educación. Tenemos que empezar a educarnos, a analizar lo que estamos viendo y no creernos todo lo que vemos. ¿Podemos nosotros verificar una noticia? Claro que podemos verificar una noticia. Entramos a distintos medios buscando la misma noticia y si es una noticia que viene de una agencia noticiosa importante, la vamos a encontrar en todos los medios. Si es una fake news, no la vamos a encontrar más que en ese lugar donde nos las comentaron. Exactamente. Ahorita tenemos una mano levantada de Amarande. Ahorita te doy la palabra, Amarande. Nada más voy a leer algunas preguntas que ya estaban en la fila. Para juntar una pregunta de Santiago que decía cómo determinar la veracidad de la información, y la de Mirna que se pregunta si todos tienen su verdad, pues entonces ahorita con esta idea de la posverdad, de que cada quien tiene su verdad, pues entonces ¿hay o no verdad? Nomás hacer un comentario desde la filosofía. Esta era de la posverdad, pues sí tiene dos maneras de afrontarla y de contestar. Y el problema es que como nos hemos dado cuenta que la realidad es tan compleja, le estamos contestando, esta gente que dice que cada quien tiene su verdad, le está contestando el fundamentalista. Hay que entender eso. Fundamentalista parece que la verdad tiene una sola cara. Entonces, la gente se levanta contra eso y dice, no, yo tengo una perspectiva de la realidad distinta. Entonces, es una cuestión de grados y de extremos. El fundamentalista dice que la realidad tiene una sola cara, y del otro lado, el subjetivista dice que cada quien tiene su perspectiva. Pues bueno, ¿cómo le contestamos al fundamentalista diciendo que la realidad es mucho más compleja de lo que ellos piensan? Pero al subjetivista, al que dice que no hay verdad, pues hay que contestarle como Aristóteles. Cuando estamos teniendo una conversación, las palabras tienen un significado, y ese significado tú lo entiendes y yo lo entiendo, por eso puede haber lenguaje. Aristóteles lo contesta de manera implacable y dice, y si no me concedes eso, eres una planta y no hay necesidad de hablar contigo. Aristóteles es brutal. Pero bueno, es para ver qué son los extremos con los que nos estamos peleando, el relativista y el fundamentalista. Si alguien más quiere comentar algo sobre la verdad, voy a seguir leyendo las preguntas que tenemos por aquí. Claudia, las personas comunes y corrientes no conocen el valor de la verdad, tiene que ver con esto que acabo de decir. ¿Cómo formar criterio? Esto creo que sí se los puedo dejar en la mesa. ¿Cómo formar un criterio? Ya nos adelantó un poco
la maestra Liliana. Inclusive, no sé, el Colegio Alemán, por ejemplo, tiene un manual que es un algoritmo para sacar fake news. Entonces tú ves el algoritmo y dice la primera, esta noticia la compartió una institución con renombre y con tradición y con respaldo, no. Entonces piensa si la vas a publicar. Entonces es un algoritmo. ¿Cómo ustedes, profesores, creen que se puede crear este criterio? ¿Cómo se ejercita? Sí, mira. Si quieren, retomando un poco este tema del criterio para también discriminar información, evidentemente todos tenemos cierta preferencia a ciertas líneas editoriales. A lo mejor nos gusta más cómo publica cierto periodista o cómo comunica algún titular de un noticiero. Evidentemente, eso antes, yo creo que la gran mayoría de aquí, de los que están escuchando, no son demasiado jóvenes, no sabían no saben quién es Jacobo Zabludovsky, pero en nuestra época era porque lo dijo Jacobo. Y era verdad total y absoluta, no había otra forma de opinar distinto. ¿Este criterio cómo se forma? Comparando distintos medios, comparando distintas líneas editoriales, para que tú puedas formar un punto de vista, una opinión acerca de una noticia, de unos hechos básicos que fueron contados desde diferentes perspectivas. Tú puedes estar viendo mi mano de este lado, pero yo la veo de esta mano. Entonces yo tengo mi verdad de este lado y tú tienes tu verdad de este lado. Voy a buscar la noticia de los dos lados para yo formar un criterio y saber si lo que están diciendo concuerda. Si hay dos polos que no concuerdan, hay algo que está mal. Te vas a un tercer medio, a una tercera fuente para poder cuadrar esta información. Exactamente. Sigo con las preguntas que tienen que ver con esto de Zaha Hadid. ¿A quién le creemos? Si ya hay alguien a quien le podemos creer hoy, eso es lo que pregunta Zahar. Y aprovecho para hacer la pregunta de Ricardo Meneses. ¿Se pueden prohibir, hay alguna legislación para prohibir los bots? Esas dos preguntas. Están también dirigidas ahí. Perfecto. No, está padrísimo. Tú lanzabas esta pregunta sobre el relativismo, el fundamentalismo, que me parece que es un tema medular en términos de libertad y que no ha sido un tema menor en la discusión sobre la libertad de expresión y los alcances de la libertad de expresión, ¿no? Ahí, para los que quieran profundizar un poco más, les recomiendo temas de la teoría del libre mercado, en donde esta discusión está sobre la mesa y en donde justamente estos teóricos lo que hacen es tratar de buscar los alcances de la libertad de expresión, acabando perdón que lo diga en estos términos, por maximizarla, ¿no? Es decir, puedo hablar inclusive de lo más sagrado que los otros tienen. Los teóricos del tótem dicen, claro que puedes. O sea, y aquí prácticamente todos los tribunales de derechos humanos, si tú le echas un vistazo al marco jurídico interamericano de la libertad de expresión, pues recoge estas teorías, la Corte norteamericana recoge estas teorías, la Corte mexicana recoge estas teorías, es decir, le dan una apertura enorme, inclusive, por eso yo destaqué estos 4 tipos de discurso, al discurso chocante, molesto, hiriente u ofensivo, es decir, a todo este discurso que inclusive, pues a lo mejor nos puede parecer resistente a lo que nosotros creemos, ¿no? Ya en el caso, regreso al tema que preguntaban sobre la legislación, yo digo, hay veces que creemos que Internet está totalmente fuera de toda legislación, pues no, como lo dije en la exposición, pues hay que hacer distinciones sobre el tipo de lo que estamos hablando, sobre el tipo de noticias de las cuales estamos hablando, y respecto al tema de la fabricación de estos mecanismos que conocemos típicamente como bots, pues no hay ningún tipo de limitación, y lo que se ha convenido, al menos en el estándar internacional, es que estas cuentas que se crean al seno de una empresa que pone el mecanismo para que interactuemos socialmente vía digital, sea quien en todo caso verifique la existencia de estas cuentas. Enrique, Sí. un poco en línea también de lo que preguntaban, ¿no? De qué tanto se pueden evitar y comprobar. Creo que efectivamente hay esfuerzos muy buenos, tanto de autorregulación, como decía el doctor Tenorio antes, como también de ciertas legislaciones que van lento. Ahora, yo creo también que es
un tema de criterio, y quizá sea un poco polémico decirlo, pero a ver, las fake news llegaron para quedarse, por así decir. O sea, no es que, bueno, y vamos a lograr algo y con 2, 3 leyes y ya se acabó y nadie dice, y el que diga noticias falsas, le cortamos la mano, como decía el Bronco, ¿no? O lo que sea, y chao. No, o sea, yo creo que hay también un tema de criterio y que, de hecho, pasa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y no quiero aquí, ojalá nadie se sienta atacado ni ofendido, pero a veces pasa, personas mayores o muy mayores comparten con más facilidad cadenas de WhatsApp que alguien, un chavo dirá, esto es falso, ¿no? O sea, esto de que el líquido de las rodillas, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay como una conciencia también de generación de aguas, ¿no? Entonces, creo que también el hecho de, y lo decías tú muy bien con una de estas predisposiciones, ¿no? De, a ver, el que sabe poquito, pues se va a creer las cosas, ¿no? Porque, en cambio, el que va teniendo más conocimiento se da cuenta que el mundo es complejo y que, espérate, a ver, tengo que dudar, tengo que verlo así, comparar líneas editoriales, ¿no? Una cosa es mi opinión, pero no entonces todo lo que el que diga lo contrario está mal, sino escuchar otras opiniones, el diálogo, como decía la maestra Figueroa. Entonces también creo que fomentar eso es muy bueno y saber que la realidad que nosotros vemos en los medios o en las redes sociales es solo una representación de la realidad, un fragmento, no es toda la realidad, ¿no? Hay un fenómeno que se habla, ¿no? De las echo chambers, ¿no? Las cámaras de eco, que es que en redes sociales hay gente que cree que no, pues no sé, en Estados Unidos pasó, pues nadie quiere votar por Trump, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ganado? Bueno, es que esas personas en su entorno de redes sociales, es decir, sus amigos, la gente que pensaba como ellos, la gente que el algoritmo de las redes sociales les ponía para que fuera de acuerdo a su opinión, todo iba en esa línea, pero se construyeron la realidad pensando que esa era y no es. También por eso hay que, como decía antes, oye, pues hay que leer medios distintos, hay que ver otros perfiles con los que quizá tú no estás de acuerdo, pero para entender la realidad que es mucho más compleja, y eso también es formar criterio y te hace como más, puedes identificar mejor una noticia falsa, ¿no? Claro. Tenemos una de las preguntas más esperadas. Se preguntaban, pues, ¿a quién le creemos ahora, no? Y, pues, por supuesto, se dieron los argumentos de que hay instituciones que tienen nombre, una reputación que cuidar y, por supuesto, que a ellos les importa. Además, como decía el doctor Tenorio, que pueden ser imputados y que puede haber inclusive cuestiones legales. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando las mismas instituciones, por ejemplo, son parte del gobierno? O están cooptadas, para decirlo de una manera, por el gobierno o por las empresas. Y la pregunta aquí que hace Lianela Brand es, ¿Anonymous es fake news? ¿Quién se quiere aventar ese? Digo, yo si quieren puedo... Sí. Bueno, perdón, Enrique, ahorita No, adelante, Juan. Yo de entrada diría simplemente que aguas, porque, claro, Anonymous es esta especie de Robin Hood, ¿no? Que entonces, claro, como no es un poder identificado o identificarlo, decimos, bueno, claro, sus intereses deben ser, pues, los del bien y la verdad y la gente, ¿no? Y de nuevo, es siempre, espérate, alguien está detrás, seguro, hay un interés, seguro. Entonces, yo desde luego, no sé si fake news, pero desde luego hay que contrastarlo en algún otro lado. O sea, no por el hecho de que Anonymous tenga la fuerza que tenga, tenemos que ya darle ese estatus, ¿no? de veracidad. Además, este fenómeno, pues no es nuevo, ¿no? Anonymous es uno más, ¿no? Pero pensemos cuando salió Wikileaks, ¿no? Cuando salió Wikileaks, que partía de esta premisa de Aaron Swartz de toda la información debe ser libre, todos tenemos que tener acceso a todo, pues Wikileaks empezó a revelar una serie de información pública de naturaleza reservada que puso en muchísimas situaciones de peligro la estabilidad, por ejemplo, de las relaciones internacionales entre países. Entonces, pues ahora nos parece simpático esto de Anonymous, pero pues habría que pensar si en el caso de la difusión de la información podemos partir de un absolutismo de la información, ¿no? Es decir, de maximizar a tal grado la libertad de expresión que digamos que la libertad de expresión, al ser un fin en sí mismo, no se le puede poner ningún tipo de límites para la difusión de la información. Y eso es
pues, bueno, al menos creo yo, desde las cabezas más sensatas, pues sería impensable, porque pues, es pensar en una libertad sin ningún tipo de límites, y eso ni siquiera la libertad de expresión lo propone, porque por eso se han establecido los sistemas de responsabilidades ulteriores. Pero ojo, que nosotros lo pensemos no significa que haya una fuerte corriente de maximización de la libertad de expresión. Yo te puedo decir que al menos en algunas asesorías que me toca dar a herramientas tecnológicas o a tecnólogos o a medios de comunicación inclusive, cuando pregunto si podemos poner límites a la libertad de expresión, ellos dicen que no, porque de otra forma, pues muchas de las plataformas digitales pues no funcionarían. Nada más como un comentario para que se nos hiele la sangre. Le hicieron una entrevista a Julian Assange, el creador de Wikileaks, el fundador, y se le hizo Peter Singer, un filósofo muy famoso. Y él contestó, contrario a lo que pudiera pensarse, y cito, yo no soy un gran fan de la libertad de expresión, porque él se dio cuenta que los datos que estaba dando estaban afectando la vida de un montón de personas. Entonces el fundador se echó para atrás y dijo, por supuesto que lo que hice lo hice por creer en la democracia, en la libertad, pero yo mismo... no soy tan fan de la libertad de expresión, el fundador de Wikileaks. Pues bueno, perdón, Amarande, que leí las preguntas, pero tenías alzada la mano. Andas por ahí, Amarande, que quieras, Riojas, que tienes una pregunta. También Andrea Sarmiento. Primero, Amarande, si puedes desbloquear tu micrófono exacto, bueno, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta conferencia, a los ponentes, al doctor Tenorio, a Juan Carlos, a ti. La verdad, muy interesante y muy útil. Creo que es un tema de relevancia completa en estos momentos, en estos momentos realmente, y en lo que está pasando en nuestra vida. Mi pregunta es, y yo a lo mejor discrepo un poco con Juan Carlos, en no limitar las fake news. Al contrario, mi pregunta es un poco cómo limitar legalmente las fake news. ¿Por qué? Porque realmente no creo que se trate de una ponderación de tengo el criterio o no para saber si es una fake news o no, cuando tenemos una población que desafortunadamente hay mucha gente, millones de personas que no tienen el nivel de educación como para poder discernir qué es una fake news y qué no es una fake news. Yo sí, a lo mejor porque soy abogada o porque soy un poco más radical, creo que sí debería haber una limitación, porque estas fake news están llevando a una falta de educación completa. Están educando en la mentira y están educando en el sarcasmo y la ironía a muchas personas, y no creo que sea justo decir, bueno, es que tenemos el criterio algunos y otros no tendrán el criterio. No, creo que tenemos que buscar una manera para que la gente no se desinforme, para que la gente no crea tonterías. O bueno, no sé qué me pueda decir al respecto el doctor Tenorio, igual Juan Carlos, tú, pero yo sí estoy en contra de no poder hacer algo legalmente para limitar al menos este fenómeno que sí está para quedarse, pero yo creo que como todo puede tener algo para resolver, o sea, se puede resolver. Solamente hay que ser creativos y pensar en un cómo contrarrestar estos fake news. Bueno, esa es mi opinión, disculpen. Excelente. Teníamos la mano levantada de la maestra Liliana y adelante, por favor, maestra. Estoy totalmente de acuerdo. Sí hay un tema de desigualdad sobre lo que se puede estar escuchando y sobre lo que se puede revisar. El tema de las fake news y las redes sociales, tengamos también en contexto que es relativamente nuevo, no es algo que tenga mucho tiempo. Se está empezando a educar y a formar en estos temas. Y la realidad es que la educación es la solución a todos los problemas. Educar es prevenir, y si nosotros formamos y educamos a la sociedad en estos aspectos, lo vamos a lograr. Claro que entiendo que no todos pueden ir a un colegio. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, no todos estuvieron con la escuela en casa. Pero la realidad es que si cada vez nos acercamos más, todos nosotros somos pequeños influencers en nuestro entorno inmediato. Si tú logras que las personas que están a tu alrededor escuchen las que son fake news, qué creer y qué no creer, se va haciendo una cadena positiva. Nosotros formamos todos los días desde lo que comentamos y compartimos. Y si empezamos a implementar, y aquí le abro también un poco la puerta al doctor Tenorio, de políticas educativas que se puedan implementar para empezar a educar en la pedagogía digital, como lo comenté en mi ponencia,
Entonces, sí podríamos evitar este tipo de situaciones, nada más que ahorita evidentemente es algo nuevo y el acceso a la educación, como se los presenté también en datos, mucha más gente tiene acceso a Internet que acceso a la educación. Oigan, pero a ver, yo no estoy, pero para nada de acuerdo, Amarante. Me da muchísimo gusto que andes por acá. Me da gusto saludarte, pero yo lo pongo desde la óptica de la democracia misma, ¿no? Mi pregunta es, ¿somos ciudadanos o no? Si la respuesta es sí, si la respuesta es sí, pues creo que todos somos mayores de edad, ¿no? Y al menos desde la óptica de la democracia participativa, todo aquel mayor de edad, y eso nos dice los teóricos de la democracia, pues no necesitan un papá que le esté diciendo cómo actuar, qué decir, qué hacer, qué creer o qué no creer. Si nosotros empezamos a pensar en que necesitamos de que alguien nos diga qué hacer, qué decidir, qué no decidir, qué informarme, qué no informarme, le damos en la torre no solamente a la libertad de expresión, sino al sistema democrático en sí. Y solamente estaríamos transitando un sistema de censura de la que quieran hablar, autoritaria totalmente, ¿no? Entonces, el tema que plantea Amarante es muy interesante y pues es lo que está en la médula del problema, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que regular o no? A mí el tema de la libertad de expresión, con todos estos bemoles que claramente nos parecen terribles, a veces aberrantes, cómo le dan la palabra a esa persona, cómo le creen a esa persona, yo prefiero eso a los cortapistas. Porque la historia nos ha demostrado sistemáticamente que cada vez que estamos frente a sistemas autoritarios que violentan sistemáticamente la libertad de expresión, las cosas no funcionan en ese entorno político. Sí, si la falacia está en el tipo de ciudadano que hemos creado, que no somos capaces de distinguir una noticia falsa, que no eliminamos del mercado de discusión estas noticias falsas que pueden crear tanto daño, entonces el problema no está en la libertad de expresión, sino está en la idea misma de la democracia que nos ha vendido un modelo de ciudadano que no existe. Lo dejo ahí porque pues, este es un tema polémico, caliente y que pues puede generar muchas aristas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos la pregunta de Andrea Sarmiento. Andrea, si estás por ahí, ya nos estamos acercando al final del panel, pero hay tiempo para preguntas. Adelante. Ada, bueno, primero quería añadir que, con lo que dijo la doctora, pues que informar para la libre toma de decisión, o sea, que informarnos nos hace que nosotros tomemos mejores decisiones. Entonces, las fake news lo que hacen es que nos hacen ser menos libres, porque uno está autodeterminado hacia el bien. Entonces, si nos están diciendo mentiras, pues somos menos libres y estamos enterados o sea, ya no estamos enterados de la realidad. Y lo mismo que decían, o sea, que se empieza a ver el mundo con una idea más relativa. Pero hoy en día la gente está teniendo ideas más sentimentales, todo se ve con un lado sentimentalista. Entonces, mi pregunta es, pues, como las fake news están para quedarse, ¿cómo el sentimentalismo, o sea, cómo el sentimentalismo de hoy en día o sea, que viven los jóvenes está afectando la gravedad de las fake news? Claro. ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Desde si hay una cultura muy sensible, muy sentimental, un énfasis en la empatía, en los sentimientos, contrario a toda esta tradición racionalista, como un movimiento pendular de antes eran muy racionales y ahora somos muy sentimentales, pues eso afecta mucho, por supuesto, en la manera en que compartimos y generamos información. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto, Juan Carlos? Veo que tienes el micrófono. Sí, no, yo creo que es, desde luego afecta y es como hoy también somos un tipo de audiencia a la cual se le tiene que hablar de una manera determinada. Ojo, no en un plano así como paternalista, efectivamente, como decía el doctor Tenorio, de bueno, a ver, ¿no? Como eres como niño chiquito, te tengo yo que explicar así. Si en principio es una democracia y todos
efectivamente con sus más y sus menos, pues tiene que tener, por ejemplo, López Obrador, que se queja a la gente de cómo habla, bueno, es que él está hablando a un público muy determinado con unos objetivos muy determinados, ¿no? Pero creo que también hay que adaptarse a cómo entiende una audiencia, y para eso es importante también como la responsabilidad del que está comunicando. Por eso digo que a pesar de que las redes sociales nos han como puesto a todos iguales y nos han hecho horizontales, sí hay un tema, ¿no? de autoritas, ¿no? Que decían los romanos, ¿no? O sea, de quién, no porque sea superior, sino porque ha demostrado que sabe más. Y, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación oficiales, pues eso es lo que tienen, ¿no? O sea, más que oficiales, como profesionales más bien, ¿no? O sea, oye, un periodista que tiene un criterio, un pensador, un autor, un intelectual, pues debe ser más tomado en cuenta, pienso yo, en esa sociedad en la que, pues no todo da igual. Hay algunas voces más autorizadas, y ahí también está la profesionalidad del comunicador, ¿no? Y de la persona, porque comunicadores, pues al final podemos ser todos en la medida en que lo hacemos con ese rigor, porque hay una responsabilidad grande de cómo estás llegando a la gente y cómo también estás tomando en cuenta, o sea, hablarle al hombre en su conjunto, no solo a la razón, sino saber que tiene sentimientos y tal, porque justamente quienes hacen las fake news se están aprovechando de esa parte, de la emoción, del sentimiento. La posverdad va un poco por ahí. Exactamente. Amigos, hemos llegado al final del panel. Si alguno de los panelistas quiere hacer un comentario final para cerrar, por supuesto puede tomar ahorita la palabra. Yo simplemente haré una pequeña síntesis. Tengo alguna mano levantada. Doctor, Tenorio, maestro. Muy bien. Yo. Adelante. Nada más para cerrar justamente, como se los decía en mi última intervención, la educación es la solución a todos los problemas, pero no la educación sobre las materias que damos, sino sobre los contenidos que damos. El contenido está en los libros, está en las redes, está en internet. No, más bien es cómo asimilamos esos contenidos y cómo nos hace ser mejores cada día. Ahí está el reto de la educación, no es en la información que se nos da, sino cómo podemos procesar esa información, y ahí es donde se nos hace un criterio para poder tomar decisiones más libres, decisiones correctas y decisiones verdaderas. De verdad, yo sí los reto a que a través de la educación podamos hacer un cambio social, un cambio real, y no nos quedemos simplemente con señalando lo malo que se está haciendo, sino más bien preparemos para hacer las cosas bien desde los inicios. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, maestra. Yo nada más para cerrar entonces, como a manera de síntesis, pues hemos visto ya un ciudadano, como mencionó el doctor Tenorio, más real, un ciudadano que no solamente es racional, como decía el maestro Calimayor, un ciudadano que también hay que hablarle al estómago. Los comunicadores, los políticos, los influencers, debemos hablar. Si creemos que tenemos una verdad, también tenemos que seducir con esa verdad. Mucho de lo que le pasó a la tradición liberal en México ahorita en las elecciones es que tenían sus datos duros y sus verdades, y eran unas verdades aburridas, en lenguaje que nadie entendía, en jerga jurídica, en jerga financiera, y olvidamos que el votante promedio es una persona con segundo de secundaria. Entonces, cuando nosotros tengamos la verdad, tenemos que recordar que la verdad por sí misma no sirve de nada, tiene que ser una verdad persuasiva, inclusive seductora. Soluciones que hemos al menos dicho, por supuesto la formación de pensamiento crítico, como comercial de la UP, sepan que en todos los semestres de todas las carreras, los pobres alumnos de la UP, desde los médicos hasta las enfermeras y los abogados y los pedagogos, tienen que zorrajarse un filósofo cada semestre, y ni modo, o sea, porque hay que tener pensamiento crítico. Las herramientas como el fact-check, las herramientas padrísimas como el Deforma, lo platicábamos. El Deforma, este periódico de chiste, hizo que mi generación se pensara 2 veces antes de compartir una cosa para no quedar en ridículo. Entonces yo le agradezco al Deforma o a The Onion en Estados Unidos, que hizo una gran labor de pensamiento crítico. Por supuesto, los algoritmos que vamos a compartir, que ahí los pidieron en el chat. Y bueno, un dato más nada más, porque hablé de por qué la marginación social se convertía en un generador de fake news. Nada más quiero que escuchen esto. Nosotros, al tener marginar a muchas personas y al no permitir que entren a ciertos círculos sociales, socioeconómicos, van a dejar de pensar lo que nosotros pensamos. Muchos de los terraplanistas, de los antivacunas, de la gente que cree en el populismo, es porque no encaja en nuestro círculo, es porque no es capaz de seguirnos el ritmo socioeconómico. Entonces, al sentirse marginado, se margina de nuestra comunidad, le llaman de conocimiento, epistémica. Nomás quiero que pensemos eso. Y para contestar con esto termino a mi compañera Marán de abogada. La libertad nos ha salido bien cara.
la libertad, como decía el doctor Tenorio, nos ha salido tan cara que mejor hacer ese esfuerzo por voltear a la sociedad y educarla poquito a poquito, el tejido social para que vaya levantando, a darle la entrada al autoritarismo, al totalitarismo y a la falta de libertad de expresión. Amigos, muchísimas gracias por conectarse a este panel. Ya tienen los mails de los expositores. Doy gracias al doctor Tenorio de Escuela de Gobierno y Economía, al maestro Calimayor de la Escuela de Comunicación, a la maestra Liliana de la Escuela de Pedagogía. Yo soy Enrique Siqueiros de la Facultad de Filosofía. Les damos gracias a todos los que hicieron posible esto, a la gestión, a Diego, a César, a Sofía, a todos los que ayudaron en la gestión de este evento, a ustedes por haberse conectado y muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde.